Surgieron algunas cosas interesantes, porque digamos que también está para discutirlo quizás en otro ámbito, pero que tenía que ver, muchos lo tiraban para el lado de la relación de dependencia. Y de hecho, creo que era en el ámbito nuestro particular de la discusión en el Nacional de Música, tenía una finalidad medio oscura política de dejar de lado a los sindicatos de músicos, porque el sindicato de músicos regula la actividad del músico dependiente. Es para discutir, ¿no es cierto? Porque en realidad todos, en definitiva, somos trabajadores de la música. Bueno, surgieron estas cosas, estos artículos que nos pusieron, nos facilitaron, así la compañera, nosotros era tan cómodo estar en la trinchera, bardean de que eran, de que el Estado, de que qué sé yo, y cuando te abrieron ahí, dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, en realidad por suerte ya venimos bastante curtidos del qué hacemos con la municipalidad, que en el ámbito local tenemos también una trayectoria importante de varias discusiones de ordenanzas municipales y de ir con la propositiva, con la iniciativa y de proponer siempre esta mesa de diálogo. Entonces fue que respecto de esta actividad en particular de la difusión de la música local, fue que dijimos, nosotros tenemos que aprovechar nuestro mayor capital, que es el capital social, es decir, las redes que tenemos, o sea, los vínculos que tenemos, nuestro mayor capital, porque evidentemente necesitamos desarrollar algo, y dijimos, bueno, agarremos el capital social. Y fue ahí que surge esta, particularmente para este artículo 65 hay un montón de cosas para actividad, pero podría estar toda la tarde contando actividades y propuestas que se hicieron en relación a estas dos leyes. Pero en particular este artículo 65 fue que nos juntamos con el AFCA de la Delegación de Córdoba, con la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Secretaría de Extensión, y nosotros fuimos, nos juntamos y dijimos, miren, tengo una propuesta que implica mucho dinero y nosotros no lo tenemos. Pero creo que nos interesa a todos en esta cuestión de ampliar las voces y demás, que bueno, un poco, no voy a repetir todos los principios y lemas de qué es lo que estamos apostando con la pluralidad de voces, ¿no? Porque lo dijeron ya todas las compañeras. Y nos pusimos manos a la obra y surgió este proyecto que se llama BAMUAC, que es el Banco de Música Autogestionada de Córdoba. No traigo compu, pero mi proyector ni nada, porque no hay de todos los apolones, pero lo pueden buscar en internet, es BAMUAC, con B larga, bamuac.unc.edu.ar. Ahí está una plataforma que está desarrollada en software libre, digamos, también que tiene que ver con varias discusiones que también venimos teniendo, que es una plataforma web que intenta acercar a las radios y acercar a los músicos, y a su vez intenta acercar al Estado. ¿Por qué? Un poco esta plataforma web lo que intenta es, decimos, nosotros como músicos hemos ido 80.000 veces a decir, che, Mario Pereira, mirá, acá grabé un demo. Sí, déjalo acá nomás, déjamelo por acá, dáselo a Sergio Zuriani que te lo va a escuchar. Y entonces surgió esto seguramente. En la mesa de la tarde van a profundizar un poco más porque van a estar también los mismos actores. Entonces surgió la idea de generar una plataforma donde se pudiera descargar música, donde el músico pudiera subir sus discos que ya están editados. ¿Qué quiere decir editados? Que están registrados y más, que cumplen con todas las formalidades de CAPIF, y que las radios se puedan crear un usuario y que a partir de ahí puedan descargar. Esto tenía también una finalidad de empezar a ver como una propuesta de ver cómo podemos hacer para controlar qué música pasa en las radios. Que eso es un gran tema que se lo pueden preguntar después a la gente de la AFCA Córdoba, de cómo hacer para controlar los contenidos que se ven en la radio. Históricamente yo no soy de la radio ni demás, pero sé que desde el lado como músico es muy difícil que si vos vas, tocaste y pasaste tu tema, te planillaron cualquiera, le pusieron un flaco diciendo, che, flaco, llename la planilla que tengo que presentar a la AFCA, poné tal música, tal música, tal música, tal música. Bueno, definitivamente fue eso. Está en proyecto
está, digamos, ya se largó el proyecto, se empezaron a cargar discos y demás, pero empiezan a surgir nuevas discusiones políticas y tiene que ver con este nuevo Instituto Nacional de la Música que ya se creó, que empiezan a generar espacios de poder, se empiezan a generar disputas al llegar ahí y evidentemente empiezan a generar esto, ¿no? De que una ley que fue muy federal, muy consensuada entre todos, terminan acaparándole a algunos pocos sectores y sobre todo los que de Buenos Aires y Capital Federal y el resto de las provincias veremos después cómo se amoldan a lo que nosotros queremos. Y esto nos ha traído una dificultad a este proyecto en particular. Yo tenía muchas ganas de comentarlo, no sé si los compañeros de la charla que sigue lo van a comentar, pero me parece sumamente importante poner en juego que decir, bueno, acá también hay presiones políticas donde la AFCA dice, no, bueno, es excelente el proyecto de ustedes, pero lo vamos a hacer a través del instituto. O sea, no vamos a permitir esto de que cada uno se vaya gestionando, cada localidad, red de vínculos más, genere sus propios contenidos, genere sus propios proyectos, sino que lo vamos a hacer de arriba para abajo. O sea, todo lo contrario. Bueno, estos son los nuevos desafíos que hay. Ya se me acabó el tiempo, hace como 5 minutos se me acabó. Tenés tres. No, pero la verdad es que me quedan un montón de cosas afuera para contar lindas, pero sí, yo quería rescatar una idea, ¿no? En esto de las políticas, del diseño de las políticas culturales y del Estado y cómo entendemos que de acá un tiempo se empezaron a como retomar un poco este rol activo del Estado nuevamente y demás. Pero hay una fuerte, hay que tener mucho cuidado, y esto lo decimos siempre desde el ambiente de la música, hay que tener mucho cuidado con estas políticas, digamos, ¿qué marco teórico hay atrás? ¿Qué intencionalidad hay atrás de estas leyes? Que pueden ser, digamos, discursivamente, digamos, la apropiación del lenguaje muy hermano, o sea, muy hermano, que puede ser muy propio nuestro, pero que tiene otra lógica completamente distinta. Y que esta lógica tiene que ver de cómo los amplios sectores de poder, estamos hablando de los grupos concentrados, o el mercado en sí mismo, o aquellos grupos ideológicos que promueven esta libertad de mercado, se empiezan a apropiar de este lenguaje. Y creo que es muy importante que trabajemos en eso, digamos, la gente de la comunicación, la gente de la cultura, la gente de la política, para redefinir, para dar otros significados, como decía la compañera, porque evidentemente esto está vinculado con discusiones sobre modernidad, sobre desarrollo, que tiene que ver mucho con esta nueva cultura. Hace poco tuve fuertes enfrentamientos y un discurso bastante fuerte en la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, en donde les decíamos como organización a los concejales que también citaron este 3% del PBI, que yo busqué la fuente y no lo comparto mucho, lo podemos discutir. No sé de dónde está sacado, sí sé qué intenciones tiene la gente que publica en esta cifra, porque los datos, las fuentes no están de ese 3% del PBI, así que yo me permito, ¿verdad?, de ponerlo en tela de juicio para discutir, porque puede ser mucho más o puede ser muchísimo menos. Lo que sí les decía que hay toda una lógica de discutir sobre esto, sobre el mercado, sobre las industrias culturales y demás, que tiene que ver con estas 5D que yo les mencionaba al principio. Estas 5D que mencioné al principio tenían que ver con modernizar el Estado. O sea, estamos hablando de modernidad de vuelta. Tenían que ver con desarrollar el Estado. Ahí está de vuelta. Y además tenían que ver con implementar la gestión eficiente del Estado bajo una mirada económica, pero no una económica entendidos en términos amplios como nosotros los actores de la cultura entendemos la economía, sino bajo una racionalidad instrumental, objetiva, de medio, fin, y hay que hacer a coste de lo que sea y con el costo más eficiente posible. Con eso se empieza a generar esta mirada del Estado. Y en eso es donde yo siempre les advierto a los compañeros que leen esto que parece tan brillante como el tema de las industrias culturales y demás, digo, guarda con qué lógica la vamos a mirar, porque bajo esa misma lógica también se intentó establecer, se hicieron las reformas del Estado. Entonces digo, nosotros, cuando se están discutiendo todas estas leyes, si vamos a entrar en el juego de discusión de industrias culturales más, tenemos que ponernos
en defender o promover esas leyes siempre y cuando defienden el trabajo y no el capital, ¿no? Son leyes económicas en donde lo que buscan mucho, digamos, bajo este concepto es defender el capital, digamos, es ponerlo en marco de industria, en fomentar, ganar más dinero. Bueno, es un poco, ya recontra pasado el tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Arce. Yo hace bastante años que estoy trabajando en el ámbito de la danza. Un poco tomando lo expresado por los compañeros y bueno, básicamente también agradeciendo el espacio que nos han brindado mediante la invitación, es contar un poco en qué situación estamos los trabajadores de la danza en la Argentina. Quizá la danza durante mucho tiempo ha tenido, y tiene en la actualidad también, pero durante mucho tiempo ha tenido espacios de lucha desde varios puntos, desde varios espectros de análisis, donde uno a lo largo de este tiempo ha ido observando las problemáticas y qué es lo que deviene de todo eso. Básicamente allá por el año 40 y pico, el plan quinquenal nos aporta la creación del Instituto Nacional de Danzas, que por aquel entonces se llamaba Escuela Nacional de Danzas, bajo el ámbito del profesor Barceló, profesor de Educación Física, que toma ese rol. Y lo traigo a colación porque es el Estado quien por aquel entonces genera este espacio para el desarrollo, la difusión, la capacitación de lo que es nuestro acervo, ¿sí?, cultural dancístico. Con el tiempo, ya entrado en los años 90, la fatal pasada del neoliberalismo y de las políticas estatales por aquel entonces, del menemismo, hacen que la Escuela Nacional de Danzas pase a ser lo que se denomina hoy el IUNA, el Instituto Universitario Nacional del Arte. Dentro de ese esquema, la danza ocupa solamente un pequeño espacio que es un área transdepartamental, en el caso del folclore, y en el caso de la danza clásica y contemporánea, el Instituto Ruanova, a nivel nacional. Son los ámbitos donde se capacita y se brinda la posibilidad de una herramienta de titulación, de formación dancística a nivel nacional. Con la Ley Federal de Educación también, los centros polivalentes de arte dejan de tener su función a nivel estatal y de brindar capacitaciones para pasar a hacer tecnicaturas y en algunos otros casos cerrar. Desde aquel entonces a hoy, más allá de la problemática del cierre de los espacios de capacitación y de formación, venimos arrastrando una situación que tiene que ver con lo artístico. Y hago la diferencia porque el rol docente va por un camino y en casi todas estas situaciones, más allá de la intervención del Estado, se ha desarrollado más en un ámbito privado. Al no haber políticas de Estado para con la danza y la formación, salvo estos espacios que han ido sucumbiendo o reabriéndose, estaba en la parte artística. Y la parte artística, como muy bien han expresado los compañeros, se ha manejado por roles mediáticos. Entonces, dentro de lo que es la línea de trabajo y estética, que como decía la compañera, lo visual ha llevado a lo que hoy conocemos en el ámbito de quienes somos coreógrafos, del trabajo globalizado de realizar una coreografía, por decirlo así, con 200, 300 personas, 100 personas haciendo el mismo movimiento. ¿Cuál sería el análisis de esto? Y es un proceso político de globalización, de estandarización
y de no rescate de las identidades culturales, regionales e individuales. Entonces, dentro de este marco, todas las bajadas de línea eran conductistas y verticalistas. Para ello nunca se discutió en el Instituto Nacional del Arte, nunca se discutió las políticas en Córdoba sobre la ley de enseñanza del folclore en las escuelas, nunca se discutió nada. Pero desde hace unos años hay un cambio en el rol del Estado en lo que tiene que ver con las concepciones culturales. Esas concepciones culturales van abriéndose camino muy lentamente en el caso de la danza, ni por cerca de lo que los compañeros han expresado en cuanto a ese rol, salvo aisladas expresiones de quienes un poco nos constituíamos en los perros verdes de la danza, de empezar a reunirnos a decir qué es lo que pasa. Y eso es lo que ha sucedido en esta última década y en este último tiempo. Pero afortunadamente los jóvenes traen otra fuerza conceptual. Estos espacios de reflexión, debate, se han ido sumando. Entonces hace aproximadamente unos 7 años atrás comenzamos con un proyecto en la Secretaría de Cultura de la Nación que se llamó La Música de Todos. La Música de Todos hacía que interviniera música, danza y cultura en general e instalarse en una franja de los 5º y 4º grados de las escuelas de todo el país. El choque de poderes hace que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, hasta el día de hoy, desde el año 2005, no se haya pagado a ninguno de los docentes que trabajó. La Nación tuvo que articular situaciones que iban por otros lados para tratar de sanear esa situación. Porque el Estado de la provincia de Córdoba nunca se quiso hacer cargo. Sí fue para la foto, pero nunca fue a accionar los medios para que estas políticas definidas y concretas tuviesen su forma, su concreción. En el 2004, la presencia de Mi Ballet y de otros grupos en el Festival de Cosquín nos conlleva a una situación límite donde, por ejemplo, los bailarines no tenían un espacio donde cambiarse. No lo hay al día de hoy un reconocimiento económico para los trabajadores que hacen eso, y hay una aceptación de quienes intervienen, una cuestión mediática, una cuestión de la televisión. Entonces quienes veníamos y estamos laburando sobre la conciencia de que esto es una herramienta laboral y que somos trabajadores de la danza, en un momento fue escuchado. Y fue cuando nos hicieron la convocatoria para una reunión extraordinaria que se hizo en la Casa Rosada junto con el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López. Fue ahí cuando se tomó cuerpo de toda esta situación, que lo que yo pinté en Cosquín sucede en todos los festivales del país, lo que yo les digo que pasa en el IUNA pasa en todos los lugares del país, y lo que sucede con distintas articulaciones que nunca se dan, suceden y sucedieron a lo largo de todo el país. Y lo que empezamos a ver era que no era tan solo el área del folclore quien tenía este problema, eran todas las áreas de las danzas. Pero este aquí que en Buenos Aires la formalización de la danza tiene otro carácter. Entonces se ha constituido en entes independientes que se han sumado, y de ahí la conformación de COBAICO, de COCOA y un montón de entidades que han ido